larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Estos versículos de Efesios nos hablan de varias relaciones, específicamente de dos relaciones familiares y relaciones laborales. En el capítulo 5, Pablo ya inicia hablándonos acerca de las relaciones y también como de ese esquema de autoridad que Dios establece para ese tipo de relaciones. Finalizando el capítulo 5, si ustedes ojean un poquito, Pablo nos está hablando de la relación entre el esposo y la esposa y cómo esa relación debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Pero en los versículos primeros, en estos 6 que leímos de Efesios, ya nos hablan de otras relaciones que son las que vamos a hablar. Y comienza hablándonos de las relaciones familiares, pero ya en cuanto a los padres y los hijos. Vamos a hablar un poquito de esas instrucciones que Dios les da a los hijos, que es básicamente esa continuación de cómo Dios nos orienta en la autoridad bíblica respecto a esas relaciones. El versículo 1 de Efesios 6 nos da una palabra clave y es que dice que debemos obedecer en el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Y esa palabrita en el Señor nos da ese marco de referencia para la autoridad y es: debemos someternos a nuestros padres y obedecerle porque es el diseño de Dios, es el marco el cual Dios ha establecido y esa es la razón y la motivación por la cual nosotros deberíamos de obedecer a esos esquemas de autoridad que Dios nos dice en la Biblia, aunque a veces son difíciles, ¿no? Someternos en la casa a nuestros padres, la esposa al esposo, los hijos a los padres, los empleados a los jefes, los ciudadanos al gobierno. Siempre va a haber una resistencia porque humanamente, recuerden que el primer pecado fue el rebelarse contra Dios. Entonces nuestra naturaleza nos va a tirar hacia la rebeldía, directa o indirecta, ¿cierto? Pasiva o de frente, pero va a haber siempre en nuestro corazón algo de rebeldía. Pero esa frase nos recuerda que ese marco es: el Señor es por Él, para agradarle a Él. Esa es la motivación, a pesar de que pueda ser difícil en muchos casos, ¿sí? Y también nos dice que eso es lo justo al final del versículo 1. Obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es lo justo. Y lo justo es lo que Dios establece. Sabemos que la palabra de Dios nos habla de la justicia de Dios y lo justo es lo que Dios dice. Y es un refuerzo de la instrucción que Dios ya había dado en Éxodo cuando dio al pueblo de Israel los mandamientos en Éxodo 20. No es que Pablo aquí esté dando a conocer ese nuevo mandamiento, sino que nos lo está recordando realmente. Y si él lo hacía en la iglesia era porque veía que eso no estaba bien. Y hace parte también de ese diseño perfecto de Dios para el hogar, obedecer a nuestros padres. El 2 ya nos habla de la honra. La honra es ir más allá de la obediencia, porque yo puedo obedecer a mis padres porque me toca, pero de pronto puedo tener un corazón alejado del amor y puede ser que aunque lo obedezca, pero puedo estar hablando mal de él o quizás recriminando cosas. Y la honra hace parte también con el respeto de esos padres, el ser de buen testimonio fuera de la casa para honrar ese nombre de nuestros padres. Tiene que ver también con el proveer para sus necesidades. Nuestros padres tienen necesidades y ellos velaron por nosotros, yo diría que en la mayoría de los casos, y aunque de pronto no lo hayan hecho, la Biblia igual nos llama a honrarlos, ¿sí? Aunque de pronto en los inicios de nuestra vida no hayamos contado con unos padres presentes, pero sin embargo la Biblia nos llama a honrarlos. Y si en algún momento ellos tienen algún tipo de necesidad física, emocional, realmente nuestro deber como hijos, independiente de la situación,
va a ser honrarlos, va a ser proveer amor, comprensión, consideración e incluso tenerlos en alta estima. Que si en algún punto, por las situaciones familiares que se han presentado, hoy en día no es así, pues también es un llamado al perdón o a allanar ese camino para que podamos llegar a esto. Si la Biblia nos llama a honrarlo, nuestros padres, a tener alta estima por ellos y a tener amor, comprensión por ellos, entonces necesitamos, si no está eso así, evaluar qué sucede y cómo allanamos el camino con perdón, con reconciliación, sí, con hacer la paz para llegar a ese punto de tenerlos en alta estima y de honrarlos como se debe, ¿cierto? Y curiosamente el versículo 3 nos da una promesa, o sea, aparte de que el honrar a nuestros padres nos trae bien y es como algo natural que debería surgir en nosotros, Dios nos da como ese plus y es una promesa, una bendición al cumplir ese mandamiento de honrarlos. Y nos dice que es el primer mandamiento con promesa, versículo 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. O sea, yo aquí también veo como ese gran amor de Dios, esa gran misericordia y también esa relación tan especial que es delante de los ojos de Dios, la relación de los padres con los hijos. Yo me imagino, no está en la Biblia, pero me imagino que de alguna manera esa relación que Dios tiene con nosotros, sus hijos, Él entiende que es tan especial que también la quiere reflejar de alguna manera en el hogar, haciendo ver que es muy importante, que hay recompensa en que esa relación de los padres con los hijos pues sea la mejor. Y luego ya nos comienza a hablar de las instrucciones para los padres, ¿no? Aquí se está dirigiendo principalmente a los hijos, pero resulta que para los padres también hay unas instrucciones, ¿sí? Desde el versículo 4. No provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Independientemente que los hijos deben obedecer a sus padres, los padres están llamados a actuar con sabiduría, buscando disciplinar a los hijos en esa obediencia a Dios, en esa obediencia a los padres. Sin embargo, sin rayar en esos extremos irracionales de presión, de manipulación, de coerción, por llamarlo de alguna manera, porque eso a la final va a generar reacción en los hijos y los seres humanos, como tenemos ya de por sí una inclinación hacia la rebeldía y aparte de pronto de parte de los hijos ver cosas como irracionales o impulsivas de parte de los padres, no les facilitan ese proceso de obediencia, sino que de alguna manera como que el corazón se les daña más. Entonces siento que aquí también es súper clave para los papás buscar tener ese equilibrio en entender de que los hijos están llamados a obedecer, pero la forma en la que se ejerce esa autoridad y esa invitación hacia la obediencia también va a depender pues de ese amor que los padres muestren a los hijos y no debe ser una excusa para que los hijos obedezcan, ¿no? Pero sí tiene un impacto en los hijos en el corazón, en que se puedan resentir o por el otro lado que les influencie o les motive a obedecer porque ven que su papá está actuando en amor, ¿sí? Y que es coherente con lo que dice, con lo que hace. Y de hecho ese provocar a ir a los hijos puede ser una piedra de tropiezo para la vida de ellos. Y el dar como, no sé, instrucciones así tipo dictatoriales o cosas súper irracionales o rígidas frente a los hijos en un trato demasiado brusco, realmente lo que hace es entorpecer el proceso de ellos. Y resulta que en el mundo pagano del tiempo de Pablo, cuando él vivía, cuando él escribió esto, en ese mundo pagano e incluso en algunos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaba con mucha rigidez, con mucho autoritarismo. No sé si ustedes se acuerdan de hace unas décadas atrás, mi papá me cuenta que la relación de él con su mamá y su papá era súper distante. O sea, los tenían como en una posición tan alta que ya no es de estima, sino de miedo. Entonces, él nos contaba que a ellos, por ejemplo, uno se les preguntaba por cosas personales, por ejemplo, de sus tíos, primos, sus papás o sus abuelos, y que era una relación demasiado estricta, tanto en la forma de trato como en los regaños o en los castigos físicos eran súper estrictos.
Imagínense eso hace unas décadas, pero en la época de Pablo, hace miles de años, eso era mucho más acentuado. Entonces, aún incluso los propios hogares judíos, como los paganos, eran súper rígidos y autoritarios con sus hijos. Entonces, eso hace parte del propósito de Pablo, de alguna manera contracultural, de aclarar que eso no debe ser así, que la autoridad de un padre no puede dar lugar a ese tipo de actitudes, sino que deben actuar también en amor para evitar provocar en ira a sus hijos. Y luego, ya hablando de los versículos que siguen, versículos del 5 en adelante, ya se cambia un poco la conversación, ¿no? Estamos hablando de los hijos y los padres, y el versículo 5 hasta el 9 nos habla de las relaciones laborales. En, en esta versión de la Biblia hay un subtítulo que dice relaciones entre amos y siervos, no sé en su versión cómo lo diga, pero comienza hablándoles a los trabajadores. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Y miren que el mismo esquema de autoridad o la misma motivación se sigue repitiendo, como a Cristo, háganlo por el Señor. Y este llamado hace parte a los que hoy en día estamos sometidos a algún jefe, básicamente. Aquí se les llama siervos, e incluso más adelante se habla de amos, porque en esa época se utilizaba esa terminología y había un esquema desafortunado de esclavitud, pero hoy nosotros lo podemos aplicar a nuestras relaciones laborales. Y yo creo que la mayoría de los que estamos acá estamos en esta situación de tener un jefe, alguien a quien rendir cuentas, alguien a quien darle resultados. Y el llamado de Dios para nuestro trabajo es a obedecer con un corazón sincero, a obedecer con integridad. Y la obediencia, dice allí, debe ser como a Cristo. Y hay una palabrita aquí que me sorprendió, una frase, y dice con temor y temblor. En la versión tradicional también está así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. En la Nueva Traducción Viviente dice con profundo respeto y temor. Debemos hacer todo como si Cristo mismo nos lo estuviera pidiendo. Imaginemos que Cristo fuera nuestro jefe. Haríamos las cosas de la misma manera, le responderíamos de la misma manera a nuestro jefe, le entregaríamos los mismos resultados o buscaríamos esforzarnos más. Pues acá nos invita a hacerlo como a Cristo, no para ser vistos, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, nos dice acá. Entonces, cuando nosotros obedecemos a una autoridad de Dios en lo que es legítimo, estamos siendo parte de los que hacen la obra de Dios aquí en la tierra. Dios tiene manos extendidas aquí en la tierra para hacer el trabajo que hay que hacer. Nosotros somos bendecidos por las personas que nos sirven de forma indirecta también. Por ejemplo, ustedes hoy en día desayunaron, seguramente se fritaron unos huevitos y quizás comieron café con pan, pero ustedes no, los que no están en ayuno, los que no estamos en ayuno. Entonces, seguramente en un desayuno ustedes no criaron las gallinas, ni las alimentaron, ni fueron a recoger los huevos, ni fueron a asar el pan, ni nada de eso, ni a cosechar, tostar y moler el café. Y son las formas en las que indirectamente Dios, a través de la creación, nos ama y nos cuida. Entonces, cuando nosotros obedecemos en lo que es legítimo a nuestros jefes, estamos siendo parte de esa obra de Dios en la tierra con la cual Él sustenta la creación. Recuerden que Cristo dice en su palabra que Él sustenta y cuida a su creación. Y cuando nosotros como hijos de Dios obedecemos a nuestros jefes, sí, en lo que es justo, en lo que es legítimo, y hacemos nuestro trabajo bien, entonces estamos glorificando a Dios con eso y estamos siendo de bendición para otros y estamos trabajando en esos propósitos de Dios, de bien para la humanidad. Entonces, por eso nuestra obediencia no debe ser para que nos vean, sino pensando como en ese propósito mayor de glorificar a Dios. Porque el propósito final no va a ser agradar a ese jefe, aunque uno lo busca también, porque por supuesto uno quiere mostrar resultados, sí, que realmente se valore el trabajo que uno quiere, creo que eso es natural,
pero no debe ser el propósito final, sino debemos ir más allá y es glorificar a Dios. Colosenses 3:24 nos dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor, a quien servís. Y aunque aquí en Colosenses 3 se está hablando de otro contexto como diferente, pero en resumen, Colosenses 3:24, cuando nosotros vemos para quién hacemos cualquier cosa, definitivamente es para el Señor que debe ser hecha. Hay una frase que me gusta mucho y es que nosotros somos las manos de Dios en la tierra, ¿sí? La forma en la que Dios ama y cuida. Y miren que también hay recompensa. Versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Qué bonito que también hay una promesa de recompensa para quienes hagan el bien a través de su trabajo, para quienes bendigan a otros a través de su trabajo, para quienes lo hacen de corazón, de buena voluntad, buscando agradar a Dios, y como consecuencia eso produce un bien en la sociedad. Hay recompensa. Y también esos créditos y esas recompensas que Dios nos dará por este tipo de acciones serán proporcionales a nuestras actitudes y acciones, ¿cierto? Hablamos de recompensas adicionales, ¿no? Aquí no estamos hablando de la salvación como para aclarar, sino esas recompensas adicionales que Dios nos da, proporcionales a esas actitudes y acciones en nuestro trabajo. Entonces, qué chévere ver que ninguna cosa buena que hagamos para la gloria de Dios va a quedar sin recompensa. Y ahora el versículo 9 ya hace un cambio y ahora les habla a las personas que son jefes o que están en puestos de autoridad. Estas personas deben hacer lo mismo. Miren lo que dice el versículo 9. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces los jefes o los que están en puestos de autoridad deben tener en cuenta esto. Cuando se les dice hagan lo mismo con sus siervos, pues es básicamente aplicar esas instrucciones de fondo que nos daba anteriormente, como por ejemplo de que el trabajo debe ser hecho de buena voluntad, de que debe ser con entusiasmo, y eso no aplica para los trabajadores solamente, para los que están en puestos de autoridad, para los jefes también, deben trabajar con buena voluntad, deben trabajar con entusiasmo, deben entender esos jefes de que hay un Señor por encima de ellos, a quienes ellos mismos están sirviendo. Y deben entender que a ese Señor que está por encima de ellos deben rendir cuentas. Entonces, de la misma manera, deben ejercer su rol buscando agradar al Señor, buscando hacer las cosas de la mejor manera posible y también buscando que lo que ellos hacen con sus empleados o colaboradores o trabajadores, pues esté obviamente en el marco de la palabra de Dios. Hoy en día, desafortunadamente, estamos viendo unas cosas tenaces. El otro día abrí las noticias y que escándalos de corrupción por aquí y por allá, y eso todo el mundo, no es que yo le hice el favor a este, entregarle tal dinero a este otro, y entonces, bueno, o sea, estamos, pero graves. Si nosotros como jefes queremos agradar al Señor también, nuestras órdenes o instrucciones hacia nuestros empleados pues van a ser coherentes, ¿sí? No vamos a pedirle algo que esté por fuera de la palabra de Dios. Y también aplica lo mismo, o sea, también esos buenos jefes y buenas personas en autoridad recibirán recompensas de parte del Señor si hacen bien su trabajo. Y el dejar las amenazas que dice en el versículo 9 tiene que ver con ese trato considerado, ¿sí? Dice, y dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. Eso implica, pues, no ser abusivo ni desconsiderado, ¿sí? Ni recargar a las personas con más trabajo del que su capacidad les da, ni explotar a las personas, ¿sí? Ni oprimir o ser rudos o groseros con ellos. Entonces también hay unas instrucciones ahí muy claras para los que están en autoridad. Y miren cómo termina.
sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, o sea, delicado. O sea, de la misma forma en la que Dios va a medir a los empleados, va a medir a los jefes y a los que están en autoridad. Dios no hay acepción de personas y Dios también a esa persona que está en autoridad le va a pedir cuentas. Lo va a llamar y le va a decir, bueno, ¿usted qué hizo con esa posición de autoridad, de influencia que le permití? ¿Cómo trató a sus empleados? ¿Cómo desempeñó su trabajo? Entonces Dios también lo va a llamar a rendir cuentas y también pagará a ese trabajador según su obra. Entonces, ya con esto en mente y para cerrar esta reflexión, quisiera invitarlos a una corta oración para entregar en manos de Dios nuestras vidas y que esto el Señor nos ayude a aplicarlo en nuestro día a día. Amado Padre, queremos darte las gracias por